y vamos a presentar nuestro proyecto final, La línea del tiempo de la historia de la psicología. Mis compañeras son Sandra Ivonne Arévalo García, Neida Victoria Campos Rodríguez, María Guadalupe Posada Bernal, Perla Paola Cortines Proa y Leslie Belén Hernández Montañez. Comenzamos. En 427 y 347 a.C., Platón buscó comprender dos órdenes de fenómenos: la naturaleza de la realidad, el carácter del alma, la mente inmortal y eterna. En 469 a 361 a.C., Hipócrates de Cos considera al ser humano aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales, aunque su perspectiva del hombre tiene bases claramente biológicas. De 384 a 322 a.C., Aristóteles destaca la permanencia del hombre al mundo de la naturaleza. El hombre es capaz de pensar e inhibir un impulso. Esto decía Aristóteles. En el siglo XIV, en el Renacimiento, aparece un nuevo interés por el hombre percibido como miembro de la naturaleza. En los siglos XVI y XVII, conducen al pensamiento humano hacia la ciencia moderna, un vínculo más estrecho entre la teoría y la evidencia empírica. En el siglo XVII, Descartes nos decía tener una consideración dualista del hombre, que el hombre tenía alma y tenía cuerpo, y ese cuerpo era concebido como una máquina en donde solamente se puede funcionar automáticamente. La siguiente. En el siglo XVII, Locke, el empirismo inglés, no puede aceptarse nada que no sea evidente a los sentidos. Lo real es lo que se puede ver, oír o tocar. En el siglo XVII continuamos con Leibniz, quien destaca las categorías aporostíricas innatas del pensamiento de la mente. Es activa, organizada la experiencia humana, reuniendo información sensorial y dotándola del sentido antes de la experiencia. En el siglo XIX, la psicología surge como una disciplina científica autónoma de la filosofía. El desarrollo del pensamiento humano progresa a través de los saltos cualitativos como discontinuos. Después se le da una definición a la psicología social: el concepto de la relación, interdependencia, interacción, influencia, modificación de la conducta y de las creencias de una persona debido a la presencia de otros. Este es el significado o el concepto que se le da a la psicología social. Después Thomas da su definición de la situación, que se refiere a los significados atribuidos a la experiencia humana que constituyen la realidad social. Después Thomas dio esta definición de la psicología social, pero Lewin decía que la psicología social es un ambiente psicológico con el cual destacan los espacios plenos del significado en la conciencia del hombre. Thorndike consideró transferir el aprendizaje humano de los resultados de la investigación del aprendizaje en animales. Postuló que el aprendizaje se logra gradualmente a través de una serie de ensayos y errores que consolidan la reacción del organismo que fue recompensada. De 1889 a 1959, Tolman, en su obra El conductismo intencional o cognitivo, muestra la importancia adjudicada a la intencionalidad de la conducta, búsqueda de objetivos aprendidos en el pasado. En 1908, Edward Ross postula una psicología social que estudia las conductas resultantes de las influencias interindividuales. En 1913, Watson considera una continuidad entre el animal y el hombre en relación a la adaptación del ambiente. Como conductista, piensa que la psicología, tal como la ve él, es una rama puramente objetiva y experimental de la ciencia natural. Su meta teórica es la predicción
y el control de la conducta. Y en 1924, Floyd Allport, en Social Psychology, definió a la psicología social como el estudio de la conducta social, estimulaciones y reacciones que surgen entre los individuos y la parte social de su medio. De 1940 y 1950 aproximadamente, Neil Miller y John Dollard incorporaron planteos psicoanalíticos tomando en cuenta nociones como frustración, agresión, conflictos, impulsos y recompensas sociales. En 1948, Skinner se interesó en la descripción y relación entre fenómenos observados y en la problemática del control de su comportamiento, su predicción y moldeamiento en el ambiente experimental del laboratorio. En 1954, Gordon Allport, en La naturaleza del prejuicio, definió a la psicología social como el intento de comprender y explicar cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos son influidos por la presencia real o imaginaria de los otros. En 1960, Stanley Milgram estudia las razones por las cuales la gente obedece a órdenes criminales emitidas por la autoridad legítima. En 1961, George Homans consideró al comportamiento humano una consecuencia de los beneficios buscados, avalado por la doctrina del hombre económico y un ser humano racional. En 1908, Edward Ross postula que la psicología social, que estudia las conductas resultantes de las influencias interindividuales. En 1808, en el mismo año, William McDougall señala que la conducta es el resultado de los instintos mayor interés en el individuo. En 1880 a 1943, Max, su obra permitió expandir las ideas de lo gestal hacia el campo de la psicología social empírica a través de un prolífico trabajo experimental realizado en los laboratorios. 1838 a 1917, Franz Brentano, Psicología del acto, el objeto de la psicología es el acto, no la conciencia. Lo importante de los fenómenos psíquicos es su intencionalidad. En 1890 a 1947, Lewin, Teoría del campo psicológico gestalística en Berlín, quien con su emigración cimentó las bases para una psicología social experimental en Estados Unidos. En 1842 a 1910, Williams, obra principal de la psicología en 1890, consistió en una serie de opiniones, reflexiones y observaciones interesantes. Concibió a la conciencia como proceso transcurso siempre cambiante, como sucesión continua de vivencias continuas, subjetivas y personales, en contraposición con Good, quien la consideró una estructura estática de sensaciones y sentimientos. En 1864 a 1929, Charles Horton formuló la teoría del yo en el espejo, con la que contribuyó al desarrollo del concepto de sí mismo. En 1863 a 1931, Mead fue un psicólogo social al que su comentarista Morris define como conductismo social y su discípulo Blumer como interaccionista simbólico. George Mead pudo conjugar ciencia y filosofía como área de conciencias cercanas. En 1944 se desarrolla la obra Social Perception and Phenomenal Causality. En 1890 a 1947 está la teoría del campo de Kurt Lewin. Enfatiza la importancia de explicar la conducta humana a partir de los hechos presentes en la situación, el espacio vital, con lo cual intenta desarrollar una psicología ecológica. En 1950, Berger y Luckmann, ambos europeos de origen, se encuentran en la New School for Social Research,
en Nueva York, a la sazón un centro de excelencia que abrió una postura crítica al paradigma sociológico de Estados Unidos, el funcionalismo de T. Parson. En 1955 se desarrolla, en 1946 a 1958 están las teorías del equilibrio. Se trata de un grupo de teorías que deriva de las formulaciones originales de Fritz, la teoría del equilibrio. Se enfatizan los procesos cognitivos, afirmando que somos conscientes de nuestras actitudes y comportamientos, aunque no necesariamente racionales. En 1955 se desarrollaron la teoría de la congruencia de Oswald y Tannenbaum. En 1957, la teoría de la disonancia cognitiva de Leon Festinger, que estudia el comportamiento humano frente a discrepancias entre creencias o entre creencias y comportamientos definidos por la cultura como adecuados. En 1958, The Psychology of Interpersonal and Relation, la teoría de la atribución casual. Heider intenta construir una psicología del sentido común al plantear que todos somos psicólogos ingenuos, que intentamos descubrir las relaciones causa y efecto en los hechos que nos rodean. En 1962, 1969, 1971 y fallece en 1987, Blumer, quien sistematizó los fundamentos del interaccionalismo simbólico, era un sociólogo y le fue dando un tinte cada vez más sociológico a esta tradición de la psicología social, aún vigente en la sociología norteamericana. En 1962, Berger y Luhmann comienzan una fecunda labor en común en que dio como resultado su obra La construcción social de la realidad, en 1966, así como 3 artículos más. En 1965 a 1976, Jones y Davis de la teoría de la inferencia correspondiente, y en 1966 se desarrolla la obra Construcción social de la realidad. En 1967, la etimología es un enfoque de las creencias sociales creada por Harold Garfinkel. Los estudios en etimología, que estudia el análisis de la conversación, las prácticas utilizadas en la interacción cotidiana, la organización de los turnos en la conversación, la forma de construir chistes y cuentos, los episodios que mueven a risa, a queja, a acusación. En 1967 está Keyle con la teoría de la covariación. En 1972, Wigner con causas de éxito y fracaso. En 1922 a 1982, Erwin Goffman y su enfoque dramatúrgico. Goffman entiende la interacción como un proceso de realización dramática en la que los individuos e interacción se influyen recíprocamente a través del manejo de las impresiones en la vida cotidiana. En 1995, Luhmann viaja a Europa en una nueva producción conjunta, Modernidad y Pluralismo y Crisis de Sentido. Ya para terminar con esta línea del tiempo, comenzamos con Jerome Bruner. Realizó soporte en la psicología social desde el marco de la psicología cognitiva, en donde en 1960 los dos científicos Jerome y George crearon el Centro de Estudios Cognitivos en Harvard. La premisa de sus investigaciones ahí era que la psicología debería de centrarse en entender los procesos cognitivos, es decir, la manera en la que adquirimos, almacenamos y trabajamos con información. Este centro se convirtió muy pronto en uno de los más importantes. Proseguimos con la psicología social en Europa. El desarrollo de la disciplina se desarrolla con fuerza en la Europa a finales del siglo XIX. Inglaterra, Alemania y Francia son países que producen la mayor cantidad de intelectuales en esta materia. En Inglaterra se piensa la socialidad como una característica que permite la supervivencia. Las representaciones sociales
es una preparación para la acción que guía el comportamiento. Son conjuntos dinámicos de acciones que producen comportamientos y relaciones con el medio. Una representación social representa un objeto y es asimismo representa tiempo social a un sujeto. La psicología social del cambio. Se trata en un concepto desarrollado por Serge Mascovy en una investigación sobre la representación social del psicoanálisis. El psicoanálisis en su imagen y en su público en 1961, y en este se refieren en forma en quien el grupo piensa acerca de sus experiencias. Michel Foucault, categorización social, enfatiza la acentuación de los contrastes en la percepción como mecanismo de adaptación al medio presente en todas las especies vivas. Las personas entenderán a percibir a otras personas como más parecidas a ellos mismos a su consideración, pertenecientes al propio grupo. En Francia, en 1926 a 1984, Michel Foucault incursionó en varias áreas de modo sucesivo. La psicología. Fue un profesor de psicología social, la filosofía, la historia, la política en mayo del 68, buscando algunas problemáticas recurrentes: el saber, poder, la subjetivación y la subjetividad, saber y poder en su relación recurrente en su obra. El construccionismo social es una posición epistemológica que hunde sus raíces en la historia de la filosofía de la ciencia y el pensamiento, y cuyos orígenes se remontan a los sofistas presofáticos del siglo IV a.C. La problemática central que plantea el constructivismo gira alrededor del conocimiento y de la realidad y de la existencia objetiva de la realidad. El construccionismo social en psicología se remonta a la temprana obra de Lewin, quien enfatiza la importancia de la realidad psicológica, el ambiente psicológico tal como era construido por el sujeto.